Esta mañana de miércoles también interesante conocer los temas que están circulando en las columnas y editoriales. Por esto, las recomendaciones nos las trae nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hay que estar entretenidos con las columnas que nos dan datos, nos dan información, ver las posturas de los editorialistas y bueno, uno puede estar de acuerdo o no con ellos, Paco. Y, por ejemplo, hoy Raimundo Riva Palacio, en su columna del Financiero, dice, estalló el Tren Maya. Y habla del nuevo nombramiento que hace el presidente López Obrador, el nuevo responsable de este proyecto emblemático del presidente López Obrador, que ha venido dando bandazos. Las personas que seguramente han viajado en los últimos días a Cancún o han ido a Tulum o han ido a Playa del Carmen se habrán dado cuenta que ya iba avanzado, por ejemplo, ese trayecto del Tren Maya entre Cancún y Tulum y bueno, pues se anuncia cambio de trazo, se iba construyendo en medio de esta carretera que es muy útil y de gran tráfico vehicular para todo ese sector turístico que va de Cancún a Tulum y bueno, pues ahora pues hay cambio de trazo y con los cambios del gabinete que por cierto hoy trata ampliamente, hoy el señor Garfias, Francisco Garfias en su columna de Excelsior, que es la que vamos a mostrarle a usted, donde dice Francisco Garfias, van 37 cambios en el sexenio, se premia la lealtad sobre la capacidad. Y aquí Francisco Garfias, en esta columna de Excelsior, lo que hace es una breve síntesis de estos cambios que se han anunciado por parte del gobierno y del presidente López Obrador. Destaca desde luego todas las reacciones que generó el cambio, el de Ariadna Montiel como titular de la Secretaría de Bienestar. A esta persona, Ariadna Montiel, quien es arquitecto, se le ha identificado como operadora del famoso señor de las ligas. ¿Se acuerda usted? El que se llevaba hasta las ligas. Bueno, el mismo que hace años apareció en esos videos, bueno, pues la ligan precisamente a Ariadna Montiel, en aquel caso precisamente del señor Bejarano. Pero no solamente esto, a esta mujer también se le ha reprochado la participación de haber desaparecido las estancias infantiles. ¿Te acuerdas cuando empezó esta administración que el presidente presumió que había corrupción y desapareció las estancias infantiles tan importantes y necesarias para las madres de familia y las familias en general? También se nombró este cambio que hizo el presidente de Javier May, quien venía de alguna forma siendo el responsable de bienestar y ahora lo pasa a la Fonatur, precisamente el proyecto del Tren Maya que viene encabezando este gobierno y que Fonatur es, digamos, la cabeza visible en la construcción. En fin, todo esto, de alguna forma, estos cambios hoy son analizados por el analista Francisco Garfias y está interesante los puntos de vista que él genera. De ahí me paso a otra columna muy interesante que es la del periódico Universal de Salvador García Soto, que hoy habla de fuga de capitales. Banamex se vende y el secretario de Hacienda, ¿dónde? Sí, ¿qué están haciendo los inversionistas extranjeros en México que ya no les inspira confianza? Ese es el mensaje que se manda con el anuncio de que Banamex va a ser vendido o City Banamex se desprende de Banamex en México. Y dice, ayer martes fue un martes negro para México en términos económicos. Al difícil arranque del 2022 con la inflación, el alza de las gasolinas, aumento disparado de alimentos, se suman dos anuncios que agudizan la percepción de una economía en problemas. Primero, el INEGI informa por la mañana de una fuga de capitales histórica. 250,000 millones de pesos salen del país en el 2021 por desconfianza, algo que no se veía desde 1991. Y por la tarde, lo que empezó como un rumor en medios financieros se confirmaba. Citibanamex, el tercer banco más grande de México y uno de los más antiguos del sistema bancario, sale del mercado y pone en venta su marca, activos, sucursales y hasta su patrimonio cultural. Hay que recordar que Banamex tiene culturas artísticas, esculturas valiosísimas, tiene edificios preciosos, por ejemplo, el que tiene en la Ciudad de México, en fin, tiene activos muy interesantes y la pregunta es, ¿por qué este corporativo internacional decide vender su banco
en México. Y eso es precisamente lo que analiza Salvador García Soto. Y termino con una tercera columna del periódico Reforma. Hoy, Jaque Mate, en su columna de Sergio Sarmiento, dice AMLO y el COVID. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sergio Sarmiento hace de nueva cuenta, pues una síntesis, una recapitulación de todo lo que ha sido, cómo este gobierno ha menospreciado la enfermedad y la pandemia, Paco. Sí, recuerda los hechos, por ejemplo, de cuando señalaron que no era como una gripita, que este virus ni siquiera era equivalente a la influenza, que había que abrazarse y que no pasaba nada. Lo que dijo López-Gatell de que la fuerza del presidente es moral, que no era fuerza de contagio, que el escudo protector como el detente, ahora pues salen con el tema del Big Vaporru, en fin, no se toma en serio la gravedad de la pandemia y el costo en vidas. Lamentablemente, 300,000 personas han perdido la vida en este caso por COVID, más 600,000 de exceso de muertes. Lamentablemente, esos datos, los simples datos, nos hablan de que el manejo de la pandemia en México no fue para presumir, como se dijo en su momento. Paco, hasta aquí algunas de las columnas de interés esta mañana y desde luego saludando a la audiencia.